¿Qué tienen en común esta máscara, William Shakespeare y la princesa de Mónaco? Quédate para averiguarlo. Mi nombre es Ezequiel Núñez Cornelia. Si te gustan mis videos, comentalos y compartilos con quien creas que le puede gustar. Hoy vamos a desarmar el concepto de la fe en Inglaterra. Vamos a ver tres figuras separadas por siglos y por el oficio, pero unidas por un mismo drama: la persistencia de la fe católica en un estado que la declaró ilegal. Hablamos de la pólvora de Guy Fawkes, de los versos de Shakespeare y de la ley que rige a la monarquía británica hasta hoy día. Prepárense porque lo que vamos a ver es cómo la identidad se niega a apagarse. Nos enseñaron que la historia del 5 de noviembre de 1605 es sencilla. Guy Fawkes, un fanático, quiso volar al Parlamento y al rey Jacobo I. Por eso, cada año, en todo el Reino Unido, se quema su efigie, se declara el fracaso de la conspiración de la pólvora. Pero, ¿quién era Fawkes? Era un converso al catolicismo, que sirvió en el ejército español en Flandes. Volvió a Inglaterra con la misión de ser el ejecutor de un plan que buscaba terminar con la persecución a los católicos. El objetivo no era solo matar al rey, sino también a la élite protestante, para que la princesa Isabel, que no era católica, pudiera ser instalada bajo una regencia católica. La quema de su efigie, la Bonfire Nights, así se llama, el día de esa fiesta, que celebra la victoria del Estado protestante sobre la minoría católica armada. Para entender el drama, hay que ir al origen, en 1534. El rey Enrique VIII, sí, aquel que decapitaba a sus esposas, rompe con Roma, con la Iglesia Católica y con el Papa, por no conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. En este acto, Enrique VIII declara y crea una nueva iglesia, llamada la Iglesia Anglicana, simplemente porque la Iglesia Católica no anulaba su matrimonio con su primera esposa, y él no podía decapitarla, como sí haría con sus siguientes esposas, porque esta era la hija de los reyes de España. Con el acta de supremacía, el rey se convierte en la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, creando, como decíamos, el anglicanismo. De la noche a la mañana, la fe que había sido la oficial por 1000 años se volvió ilegal. Ser católico, practicar la misa o negarse a jurar fidelidad al rey como jefe religioso podía ser castigado con la ejecución por traición. Este decreto de 1534 es el origen de la exclusión que Fawkes, 71 años después, intentó revertir con pólvora. Ahora vamos a dar un salto a la pluma, al arte. El contemporáneo de Fawkes, vamos a hablar de William Shakespeare. Para trabajar en Londres y en la corte, Shakespeare debía ser un súbdito anglicano de buena reputación. El arte y la fe en ese momento no eran neutrales, el teatro era fuertemente vigilado. Sin embargo, muchos historiadores, como Stephen Greenblatt, sugieren fuertemente que Shakespeare era católico en secreto, heredado la fe de sus padres. Su padre, John Shakespeare, figuraba en una lista de recusantes, se llamaba recusantes a quienes se negaban a asistir a la misa anglicana, esta nueva iglesia. ¿Y cómo se transmitía esa fe sin ir a la cárcel? El código de su obra. Además de los temas de sus obras, en la historia no oficial hay un debate sobre la identidad. No hay un seudónimo oficial, pero una teoría recurrente sugiere que el nombre Shakespeare era un seudónimo o un juego de palabras. El significado literal de su apellido, Shakespeare, sacudir la lanza, es interpretado por algunos estudiosos como un código poético que aludía a un autor oculto o a la necesidad de mantener su identidad religiosa en secreto. Shakespeare, que significa agitar la lanza, significaría agitar la lanza de la verdad a través del teatro. Shakespeare usó su teatro para esconder conceptos católicos. El purgatorio en Hamlet. El fantasma del rey padre dice que está cumpliendo penitencia en un lugar de fuego antes de ir al cielo. Esto es ni más ni menos que el purgatorio, una doctrina que el anglicanismo había eliminado por considerarla invención de Roma y de la Iglesia Católica. Era la fe ilegal colándose en el escenario, a la vista de todos, disfrazada de drama. En la novela El Rey Lear, algunos estudiosos ven en Lear a un monarca que se desprende de su poder, una posible alusión al Papa, que perdió el control de la Iglesia en Inglaterra a manos del rey. Mientras Fawkes usó la pólvora para el grito fallido en un mes, Shakespeare usó el verso para el susurro eterno. Demostró que la identidad no necesitaba la violencia, sino el arte para sobrevivir a la ley.
La ley que nació con Enrique VIII se consolidó un siglo después de Fox. El Acta de Establecimiento, en 1701, es el muro final que rige la monarquía británica hasta hoy día. Esta ley terminante prohíbe el acceso al trono de cualquier persona que sea católica. Entendamos bien, podés ser judío, musulmán, budista, ateo, lo que fuere, y convertirte en rey de Inglaterra, o del Reino Unido, mejor dicho, pero nunca si sos católico. Solamente si sos católico. El monarca debe estar en comunión con la Iglesia de Inglaterra. Aunque la ley de sucesión a la corona de 2013 eliminó la prohibición de casarse con un católico, la ley central sigue en pie. El monarca británico no puede ser católico. La exclusión es total para la cabeza del Estado. Acá el contraste es brutal, y hay un hecho de 2018 que demuestra que la ley sigue vigente. Hablemos de Alejandra de Hannover. Ella es hija de Ernesto Augusto de Hannover y la princesa Carolina de Mónaco. Por su padre, Alejandra estaba en la lejana línea de sucesión al trono británico, por debajo del puesto 400. Nunca iba a llegar a ser reina, pero miren lo importante que es esta ley para los ingleses. Nació luterana para poder conservar esa posibilidad, ya que su madre, Carolina, es católica. En 2018, la princesa Alejandra tomó una decisión personal. Se convirtió a la fe católica, la religión de su madre. De forma automática, fue eliminada de la línea de sucesión británica, debido al Acta de Establecimiento de 1701. A pesar de su exclusión en el Reino Unido, Alejandra de Hannover mantiene su lugar en la línea de sucesión al Principado de Mónaco. Alrededor del puesto 12 es el que tiene ella, cuya dinastía es católica. Ahí sí se permite, lógicamente, a un católico ser rey. El caso de Alejandra de Hannover, más de 300 años después de la ley de 1701 y más de 400 años después del atentado de Fox, prueba que la exclusión del catolicismo de la cúspide del Estado sigue siendo una política activa y sin excepciones en el Reino Unido. Bien, hablamos del fuego de Fox, un intento desesperado de resistencia violenta. Hablamos del verso de Shakespeare, el vehículo de la resistencia intelectual y el código en el arte. Y hablamos de la ley de exclusión, que divide a las monarquías y que hoy sigue quitando derechos sucesorios. La lección que nos deja esta inmersión es simple. La ley y el poder pueden imponer una religión y prohibir otra, pero la identidad fundamental de un pueblo, la herencia de su fe, se queda grabada. Podés quemar la efigie, podés prohibir la misa y podés vetar la línea de sucesión, pero la esencia, si es profunda, se codifica en el arte, se guarda en el secreto y espera el momento justo para volver a florecer. La batalla de la identidad es real y sigue viva. Si este video te gustó, comentame si ya lo conocías el caso, si sabías de esta relación entre estos personajes y si sabías de algún dato más sobre este tema. Si te gustan mis videos, seguime en las redes sociales, más que nada en TikTok y en Instagram, y también estoy en YouTube.